Hola. Soy Hufan Puff, pueden decirme Huf. Como saben, esta semana se estrena 28 años después. El Templo de los Huesos. Secuela que, curiosamente, se estrena 28 semanas después de la película anterior, 28 años después. Como estamos arrancando el canal, pensé que sería buena idea hacerle una review a 28 años después, mientras calentamos motores para ver el Templo de los Huesos el fin de semana. La trama nos pone de vuelta en este mundo de infectados, a 28 años después del brote inicial. Como ya es costumbre en esta saga, no seguimos la historia de los personajes de películas anteriores. En su lugar, seguimos a Spike, un chico que se encuentra experimentando la transición entre la niñez hacia la adolescencia. Vive junto a sus padres en una comunidad de sobrevivientes, la cual se encuentra establecida en la isla sagrada de Lindisfarne. Una parte protegida del resto de Gran Bretaña gracias a una calzada que se llena de agua. La película nos lleva a través del viaje de Spike, uno tanto físico, como espiritual. Pues tras casi 3 décadas de aislamiento con el resto del mundo, los sobrevivientes han desarrollado su propia cultura y creencias. Spike debe emprender un viaje a tierra firme, donde debe cazar a su primer infectado, en un ritual simbólico en el que deja de ser un niño, para convertirse en un hombre más de la tribu. Esto lo hace acompañado obviamente de su padre, quien le cuida la espalda en cada momento. Es en este ritual padre e hijo, que ocurren toda una serie de sucesos que hacen que Spike se cuestione tanto su propia identidad, como lo que verdaderamente ocurre entre sus padres, pues la madre del chico se encuentra batallando una misteriosa enfermedad, y a su padre parece no importarle. Como mencioné antes, esta película salió hace poco más de medio año, doy este pequeño lapso para advertir que entraré en spoilers. Advertidos están. Esta película fue duramente criticada por quienes esperaban una película llena de vísceras y balazos al por mayor. Cosa que nunca ha sido el núcleo central de la saga. Durante el viaje de Spike, vemos crecer sus dudas ante el sistema en el que ha crecido, una cultura en la que las personas son reducidas a meras armas, lo cual es un obvio reflejo de 3 décadas de generaciones de sobrevivientes, quienes han desarrollado una insensibilidad a la violencia debido a la exposición que han tenido a ella. Dicha insensibilidad no solamente se reduce a los infectados y cómo lidiar con ellos, sino también, a los enfermos y a la eventual muerte de los mismos. Esto lo vemos con el padre de Spike, quien no se preocupa por su enferma esposa, porque muy en el fondo ya aceptó que ella morirá, y hasta cierto punto, no puede esperar a que suceda, pues ya hasta tiene un amorío con otra mujer dentro de la misma comunidad. Por extensión, el resto del pueblo también sabe la situación. Spike no puede aceptar esto, y decide regresar a tierra firme acompañado de su madre, con la intención de encontrar al Dr. Kelson, una misteriosa figura que ha pasado las últimas décadas aislada, tanto de sobrevivientes como de infectados. La percepción de Spike cambia en cuanto conocen al doctor, pues este le explica lo que ha hecho durante todo ese tiempo en soledad. El Templo de los Huesos, un homenaje a todos los que cayeron, tanto por la infección, como por muerte natural. 2 personajes diferentes, 2 formas distintas de lidiar con los muertos. La figura del Dr. Kelson contrasta con la imagen que Spike tenía de su padre. La terrible verdad, la tragedia tras el telón del apocalipsis, es que a pesar de que el mayor peligro que deambula por ahí son los infectados, aún existen las enfermedades mortales no contagiosas. Como el cáncer. La madre de Spike ha sufrido los estragos del cáncer durante todo este tiempo, el Dr. Kelson lo supo de inmediato tras analizarla. Memento mori, recuerda que morirás. Una tragedia existencialista que mucha gente pasó por alto, o que directamente criticó de manera errónea. Pues probaron el punto de las 2 perspectivas que mencioné antes, la mitad de la película trata sobre la prueba de Spike, llena de violencia y exposición a los infectados por meras creencias de la cultura en la que vive, en búsqueda de volverlo un arma más en la isla sagrada. Y la otra mitad, cuenta el cómo Spike sale de su sistema en búsqueda de un tratamiento para su madre, y en su lugar se encuentra con una dolorosa verdad. Todos somos finitos, todos podemos enfermar, y muchas veces no habrá algo que se pueda hacer. La existencia del virus de la rabia y los infectados no cambió el hecho de que el resto de enfermedades existen, eso es algo que muy pocas producciones sobre zombies e infectados ha llegado a tocar.
En el tiempo que ha pasado desde que salió la segunda película de la saga 28, hemos estado expuestos a cientos y cientos de películas, videojuegos y series dentro del género postapocalíptico, causando una expectativa similar a la cultura que manejan los sobrevivientes de la Isla Sagrada. Pero solo hace falta recordar el verdadero núcleo de esta saga: los humanos, el deterioro de la misma humanidad, y la existencia de una chispa de esperanza a pesar de las constantes adversidades. Estos elementos están presentes por partida doble en 28 años, pues hay dos elementos que no he mencionado aún. Jimmy Cristal, con su fe corrompida, y la bebé Isla, el retoño de una mujer infectada. Bien, aquí voy a entrar al otro elemento que causó polémica en su momento, el final de 28 años después. Al inicio de la película tenemos un flashback, a cuando el brote recién había empezado. Vemos cómo los infectados llegan por montones a una casa donde se escondían varios niños, de los cuales solo uno sobrevivió: Jimmy. El padre de Jimmy era el sacerdote del pueblo en el que vivían, en las tierras altas en Escocia. La visión fatalista del padre quebró algo dentro del pequeño Jimmy, a quien solo le dejaría de recuerdo un collar con un crucifijo colgando del mismo, antes de dejarse infectar por la horda que entró a la iglesia. Mientras el pequeño susurra: "Padre, ¿por qué me has abandonado?", el flashback acaba con una última toma del crucifijo en manos de Jimmy. Muchos, y me incluyo entre ese grupo, pensamos que Jimmy había crecido para volverse el padre de Spike, pero la verdad era otra. En las sombras, más allá del templo de los huesos y de la isla sagrada, algo más había nacido y prosperado durante todo el tiempo transcurrido: el culto de los Jimmys. Aquel pequeño había sobrevivido, guiándose de una fe torcida gracias al abandono de su padre, teniendo una constante exposición a la violencia de los infectados, dejándose moldear por la misma, justificando oscuras acciones con la creencia del fin de los tiempos. Spike y los Jimmys cruzan camino en el final de la película, en una escena que cambia de golpe la vibra que unos meros minutos antes había tenido la historia. Jimmy, el líder carismático, invita a Spike a que sean amigos, estableciendo el puente para lo que se podrá ver en el Templo de los Huesos. El último detalle, posiblemente el que más importancia tendrá, tanto en el Templo de los Huesos como en la posible tercer película, es el nacimiento de Isla. Durante el viaje de Spike junto a su madre, dan con una infectada que, presumiblemente, fue infectada después de embarazarse. En un lapso repentino y primal de lucidez, Isla ayuda a la infectada a tener a su bebé. Es el mismo Dr. Kelson el que asegura que la bebé no está infectada debido a la placenta de la madre. Spike entrega a la bebé a los sobrevivientes de la Isla Sagrada, esperando que ellos puedan atenderle y que sobreviva. De esta forma, el viaje de autodescubrimiento de Spike continuará por una senda oscura, en donde estarán presentes nuevamente el Dr. Kelson, y un viejo conocido al que no hemos visto en muchos años. De camino al Templo de los Huesos, solo nos queda la incertidumbre de qué salvaje y violento destino le espera a Spike, quien ahora más que nunca está consciente de que puede morir, pero también, de que puede amar.